Bienvenido seas a este taller y el tema que nos convoca es el siguiente: debo de, tengo que o quiero. Este tema que decidí dar el día de hoy es debido a que constantemente en la práctica analítica se repite mucho esta situación, donde a veces nos colocamos en la vida desde hacer algo, pero lo hacemos desde debo de, tengo que, y aunque parezca curioso, muy pocas veces será desde el quiero. Cuando aparece en nuestra vida el debo de, tengo que y no el quiero, siempre está en función a lo que nos enseñan desde nuestra infancia. ¿Qué nos enseñan en nuestra infancia? En el hogar y la misma sociedad y la religión siempre nos enseñan a que debemos de cumplir. Nos dan ese mandato como si ese mandato no tuviera elección a ser negociado, a ser analizado para ver si nos conviene o no nos conviene. Es como si ese mandato, su nombre lo dice, tendría que ser una ley. Desde ya la misma religión nos enseña a que siempre debemos de ver por los demás, que no debemos de ver por nosotros mismos, porque eso nos hace seres egoístas, donde también se nos vende la idea desde ahí, lo digo con el mayor de los respetos que se me merece cada una de las religiones, nos enseñan que debo de yo siempre ver y procurar por la necesidad del otro para ser un buen cristiano, ¿sí? Un buen religioso. Siempre la religión nos vende la idea de que debemos de procurar a nuestra hermana, la humanidad, de ayudarla, de rescatarla y de solucionarle. Y no estoy diciendo que no debemos de participar en esto, pero a veces la manera como nos han impuesto es muy tajante, ¿sí? Porque debe de ser una ley, porque desde que se nos vende la idea de aquí venimos a servir a los demás. Y con ese solo hecho de servir, nos están instaurando la idea de que yo aquí en este mundo, para lo único que soy educado y para lo único que nací, es para ser un siervo. Un siervo es decir, aquel que sirve. Y el siervo podría pensarse un sinónimo de esclavo. Un esclavo nunca tendrá la posibilidad ni la elección de elegir. Siempre tendrá que hacerse lo que se le imponga. Y todo lo que se le imponga es una orden que no se deberá de debatir nunca. ¿Te das cuenta? Entonces desde ahí, e inclusive la misma religión, en ocasiones digo la religión, no la espiritualidad, la religión se encarga en reputártelo constantemente que sería un pecado mortal casi el hecho de que descuidaras al otro, de que no lo acompañaras y de que lo dejaras de ayudar. Desde ahí se te impone mucho. Y entonces es tu obligación, es tu deber, es tu compromiso, y si haces todo lo contrario, empiezan a decirte que eso es egoísmo, y aquí es donde la gente empieza a entrar en conflicto, porque resulta que cuando las personas empiezan a hacer algo por ellos y para ellos, le es muy conflictivo porque se estaría interpretando o entendiendo como si fuera egoísmo. Y también aquí habría que entender y cuestionarnos un momento cada uno de nosotros. ¿Realmente el egoísmo es lo mismo que amor propio? A veces mezclamos las cosas y el amor propio lo pensamos y lo percibimos como egoísmo. Entonces fíjate, desde ahí la religión lo que nos enseña. En casa también, obviamente nuestros padres, porque así se los transmitieron de generaciones atrás, también nos transmiten a nosotros de manera inconsciente que debemos de velar por nuestros hermanos, debemos de velar por nuestra familia, que debemos de servirla, que debemos de atenderla. Desde en la cuestión de casa, que si tú eres mujer, debes de atender a los hermanos porque son hombres. Que si tú eres el mayor, debes de ver por los menores. Esa es tu responsabilidad. ¿Te das cuenta? Aquí es donde se empieza a instalar el debo de y el tengo que. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo o que debemos de o tenemos que. Es decir, no hay elección. Estamos sí y solo sí obligados a cumplirlos.
Esto se dona también cuando vamos creciendo por nuestra vida, donde aparece el debo de o tengo que. Es que tienes que estudiar para que seas una excelente persona. Es que debes de respetar a tu prójimo para que seas un buen ser humano. Es que debes de ser un buen hombre. Tienes que ser una buena mujer. Te tienes que dar a respetar. Te debes de dar a respetar. ¿Te das cuenta? Siempre te lo imponen con un debe de o tienes que. Y en el momento en que tú pones alguna objeción por ese debo de y ese tengo que, empiezas a entrar en conflicto con las personas, porque las personas lo van a interpretar como un sentido de te estás rebelando. Y rebelarte no está permitido. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué rebelarte no está permitido? Vamos a entenderlo desde este punto, por la cuestión de un transgeneracional, por la cuestión de un sentido de supervivencia. ¿A qué voy decir un transgeneracional? Porque si resulta, por ejemplo, debes de ser médico porque tu abuelo fue médico, porque tu padre es médico y porque el resto de tus tíos son médicos. Y es una cuestión transgeneracional que se viene imponiendo y que no hay elección. ¿Sí? Debes de callar esto, porque así lo hemos hecho. Debes de aguantar. ¿Cuántas veces, digo, por fortuna está cambiando de alguna u otra forma, pero cuántas veces se le vendía a la mujer? Debes de aguantar al marido, sin importar cómo sea para contigo, si te da respeto, si te atiende, si te cuida, o si te maltrata, si te humilla o si te pisotea. Inclusive entre las mismas mujeres del clan fomentan, ¿no? Es que tienes que aguantar a tu marido porque eso es lo correcto, porque así lo manda Dios, porque así lo manda la iglesia, porque así debe de ser, ¿no? O que he escuchado en la práctica analítica, cuando la mujer habla de querer separarse de su esposo porque se dio cuenta que no es la persona más apropiada para su vida, la misma familia remete, querías casarte, ahora te aguantas y tienes que soportarlo. Yo te dije, ¿no? Entonces te das cuenta, es rebelarte. En el aspecto transgeneracional tendría que ver ese debo de, tengo que, por una cuestión de lealtad, que tal vez en otro taller tocaré más a fondo en qué consiste una lealtad y las consecuencias tan graves que trae el yo serle leal a la familia. Pero bueno, con referente a lo de hoy, desde ahí ya se me viene impuesto porque han sido 2, 3 generaciones más arriba las que vienen viviendo de esa manera. Este oficio, esa profesión, esa manera de ser, esa manera de vivir y esa manera de expresar. Y no me puedo rebelar porque iría en contra de lo ya establecido y aquí es donde se genera un caos porque hay que entender esto, de alguna u otra manera también nuestro cerebro está diseñado con un programa inconsciente que es de supervivencia. Muchos de ellos no le ponemos atención y no lo sabemos, pero por ejemplo, ¿cuáles son esos programas de supervivencia? De alguna manera yo en este momento yo no me estoy preocupando si estoy respirando o no, yo no estoy poniendo atención si mi corazón está latiendo o no, si mi estómago está haciendo la función digestiva. Son programas que ya vienen establecidos y que trabajan en automático para garantizar mi supervivencia. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya traemos programas. Entonces, para que mi especie sobreviva, necesito pertenecer a un clan. Ahora, lo traslado de aquí, del interior, ahora vamos al exterior. ¿Qué pasaría? Y esta es la clave para muchas cosas, y después inclusive me irán a hablar de esto repetidas veces. En esa cuestión de supervivencia no me conviene ir en contra de mi clan, porque si nos remontamos a la época tentativamente de los cavernícolas, donde se cazaba en grupo, ¿qué pasaba cuando uno de esos cazadores iba solo? Había mucha probabilidad de que no sobreviviera. Y entonces, ¿qué conviene más, ir a cazar solo o en grupo? Pues conviene en grupo porque entre todos se pueden ayudar. Entonces desde ahí se queda grabado, como usted tiene miles y miles de años, se queda grabado en nuestros programas, en nuestro inconsciente, y entonces yo ya tengo registrado que si me salgo o me alejo del clan, estoy condenado a extinguirme, a que me pase algo malo. Pero eso era en aquellos tiempos. Hoy en la actualidad
Yo sé que si puedo salirme, ya no necesito cazar, ya no necesito recolectar, ya no estoy en peligro por los dinosaurios. ¿Por qué? Porque sé que si ahora necesito alimento, puedo ir a un súper y comprarlos, hacer la despensa, ya no necesito recolectar, porque sé que hay personas que se encargan de eso, de sembrar, de cosechar, de mandarlos a un lugar y yo voy y los adquiero. Ya en este momento no puedo yo decir que un dinosaurio puede hacerme daño. ¿Te das cuenta? Todo ya está solucionado, pero el programa sigue latente. Como te decía en uno de los talleres anteriores, por la interpretación que yo le dé, es lo que se activa el programa de supervivencia, que estoy en peligro. Bueno, entonces partiendo de ahí, no me convendría ir en contra de mi familia, porque mi programa inconsciente se activaría y diría que voy a ser excluido del clan. Y si soy excluido del clan, tengo muchas posibilidades de morir, de extinguirme. Eso es solamente un mito, porque la realidad es que no. Pero como esto ya se hizo una creencia dentro de mí y una creencia es lo que termina gobernándome, le he de ser fiel a esa creencia. Entonces desde ahí, aunque no esté muy de mi agrado lo que mi familia o lo que las personas, porque esto también, perdón, puede ser una metáfora, puedo considerar a mi clan y a mi familia, obviamente los que son de mi sangre, pero también puede caber mucho la probabilidad, y se da también en ciertos casos, que puedo considerar a mi clan mis compañeros de trabajo o mis compañeros de la escuela o mi grupo con el que me junto, porque si resulta que me siento más ad hoc ahí, entonces lo consideraré como mi clan. Y entonces, para que no, he de hacer lo que ellos me piden para que no me rechacen. ¿Por qué? Porque si me rechazan, se caería en la metáfora de que me quedaré solo, y si me quedo solo, me he de morir. Y para no morir, entonces debo de y tengo que. Por eso, cuando pasan ciertas eventualidades, yo no me puedo desprender de ciertas personas o de ciertas acciones, porque desprenderme de esto correría mucho el riesgo de extinguirme, que es una ilusión, Te pongo un ejemplo. Es decir, que estoy con un grupo de amigos, pero me dicen que debo de hacer ciertas cosas que aparentemente no me agradan. Aquí hago un paréntesis porque digo que aparentemente, porque mucha gente he escuchado en la práctica analítica, por ejemplo, a los padres que dicen que su hijo no era de esta manera, que empezó a ser de esta manera en el momento en que se empezó a juntar con ciertas personas. Y yo les he dicho y se los he debatido, porque la experiencia ha demostrado lo contrario. No, mira, tal vez en tu hijo en un primer momento era un ser pasivo, tentativamente, pero no es que ellos lo transformaron. Desde que se juntó con estas personas se transformó. No, no, jamás fue así. Contribuyó, sí, pero ya lo traía, ya traía el programa de también rebelarse, de también actuar de esta manera, ¿sí? No fue que el otro quien lo convirtió, fue que ya lo traía, pero como siempre también caemos en la negación y no queremos aceptar nuestros errores, pues nos conviene más acomodarlo de esta manera. Entonces, el chico, vuelvo al ejemplo, el chico le piden que haga algo y entonces tengo que, no hay opción, no hay alternativa, porque de no de hacerlo ellos me habrán de excluir y no perteneceré más a este clan. Entonces te das cuenta de que tienes que empezar a hacer. Es decir, otro ejemplo lo podemos ver cuando se hereda la ropa de hermanos a hermanos, ¿no? Del hermano mayor al hermano del medio, del hermano medio al hermano menor, ¿no? Pues debo de ponérmela, porque me la están dando, no hay otra. O cuando te regalan algo, ¿no? Debo de ser agradecido. Debo de ponerme, si me regalaron una prenda, debo de ponérmela. Pero si resulta que esa prenda jamás fue de tu agrado, ¿por qué deberías de ponértela? Porque no debo de ser mal agradecido. ¿Te das cuenta cómo nos movemos mucho por el debo de y el tengo que? Esa es como siempre nuestra referencia, ¿no? Debo de aguantar este empleo, aunque no está bien pagado, aunque ya no me siento a gusto, porque resulta que un familiar me metió aquí a laborar en este lugar y entonces no le puedo pagar mal. Debo de soportar
los maltratos de mi pareja porque me casé y fue por la iglesia, ¿no? Y como la iglesia dice que hasta que la muerte nos separe, pues anda, pues, cuidado, ya te adelanto. Porque si es hasta que la muerte los separe, no te extraña entonces que tu inconsciente haga una metáfora y diga, ah, sí, hasta que la muerte los separe, entonces como te quieres separar, pero debes de estar con ella o con él, según sea el caso, pues te hay una enfermedad, ¿no? O el otro, ¿no? Muy sonado. El, debo de quedarme con esta mujer o con este hombre aunque yo no los tolere por mis hijos. Debo de hacerlo por ellos. Tengo que hacerlo por ellos. Yo no le encuentro lógica a ese planteamiento porque se supone que se hace por amor. Que por amor a los hijos se hace ese gran sacrificio, ¿no? Ese debo de, ese tengo que, pensando ingenua y estúpidamente que no les voy a hacer mucho daño a mis hijos si debo de quedarme con mi esposa para ellos. Pero no te das cuenta que al estar ahí, porque debes de y tienes que, tus hijos o tus hijas están aprendiendo a que en la vida no hay de más. Es decir, están entendiendo y tú, consciente o inconscientemente, les te estás enseñando que en la vida no hay opción, que si hay algo que no les gusta, que deben de aguantar, deben de soportar, tienen que vivirlo. ¿Te das cuenta? O sea, y estás con un ser humano que todo el tiempo te está humillando, te está golpeando, te está pisoteando, te está viendo la cara, pero no te estás dando cuenta que estás por el debes de y el tienes que, y el precio al final de cuentas es muy caro. Y lo que tú supuestamente haces por amor termina siendo una pesadilla. Porque te repito, le estás enseñando a tus hijos que de alguna manera ya no hay opción en la vida y que tienen. Porque ahí está la metáfora, es decir, que si algo que adquiriste y no te agradó, tienes que aguantártelo a tener por el resto de tu vida. ¿Te das cuenta? Analiza, por favor, tú que me estás viendo y escuchando, en cuántas áreas de tu vida y en cuántas situaciones te has movido bajo el debo de y el tengo que. El debo de y el tengo que, recuerda, es una imposición, no hay vuelta atrás, no es una elección, es una imposición, es una posición que te convierte en un esclavo de ellas y como esclavo tienes que vivir desde ahí y moverte sobre ello. Pregúntate si inclusive si la profesión que estás desarrollando o el oficio al que te estás dedicando, ¿realmente quieres? ¿Realmente debes? ¿O tienes? No te engañes diciendo que lo que haces, hoy te he tocado dos aspectos, el debo de y el tengo que. En un momento más voy por el quiero, que ese es la salvación y es otra cuestión, ¿no? Pero no te engañes diciendo que lo que haces, que estás con esta mujer que ya no toleras o con este hombre que no toleras, que lo haces por tus hijos, que estás en este trabajo que ya no quieres y que no deseas, que lo haces porque te echaron la mano, porque te ayudaron y que realmente amas y disfrutas. Mira, ¿cómo empezar a entender que estás en el debo de y en el tengo que? Bien sencillo. Cuando lo que hagas, si no te hace feliz, no te engañes. Si no te hace feliz, si no te mantiene en paz, es que estás en el debo de y en el tengo que. Recuerda, estamos obligados a hacerlos por la lealtad familiar. Porque todo el tiempo, de generación en generación, se nos vendió la idea que debemos de estar al servicio de los demás.
Y hoy entiendo que no es estar al servicio de los demás, es estar en comunicación con los demás, en compañía de los demás, como dicen por ahí, juntos pero no revueltos. Y hacemos todo lo contrario, ¿sí? Y muchas veces el debo de y el tengo que lo sostenemos nosotros mismos, porque en algún momento otro lo nos impuso, pero después nosotros nos encargamos de sostenerlo. ¿Sabes por qué lo sostienes? Por el que dirán. ¿Qué van a decir de mí? Y es ahí donde paso ahora al quiero. El quiero es cuando reflexionas si la acción que vas a cometer realmente la deseas o no. Es decir, ¿te has cuestionado si realmente con la pareja que estás quieres estar o debes y tienes que estar por los hijos o porque ya hiciste un compromiso o porque ya no hubo de otra? ¿Te has preguntado si a lo que te dedicas lo haces porque debes de, tienes que y no hay elección o porque quieres? El debo de y el tengo que no hay elección, es una imposición y es un mandato. Sin embargo, el quiero te abre un panorama y te da varios caminos para que puedas, si tú quieres, autorrealizar. Muchas veces hacemos las cosas por compromiso y por imposición, porque no queremos que nos juzguen, ¿sí? Yo te invitaría el día de hoy a que aprendas a hacer elecciones en tu vida no basados en el debo de o en el tengo que, básalos en algo más grande y más hermoso. ¿Quiero o no quiero? ¿Me apetece o no me apetece? El quiero te llevará a hacer una búsqueda interior, un reencuentro interior contigo mismo para decirte si lo que habrás de hacer te habrá de traer paz o no. El quiero te llevará a hurgar dentro de mí, dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, para poder saber si esto que voy a hacer me va a acarrear paz o me va a acarrear más sufrimiento, más dolor. Un dolor que después lo convertimos en sufrimiento y cuando ese sufrimiento aparece, las cosas se complican como no tienes idea. Entonces, un quiero siempre te va a dar la posibilidad de expandirte, de tener un panorama más amplio. Y además, como te los he platicado en nuestros talleres, un quiero te coloca en un estado neutral, tu cuerpo está relajado, tu mente está serena y lo haces desde el amor. Porque los debo de y tengo que son surgidos desde el miedo y el quiero surge desde el amor. ¿Por qué? Es decir, te voy a poner dos ejemplos con connotaciones tanto positivas y negativas tentativamente hablando de un quiero, ¿no? Es decir, quiero seguir con esta amistad. Y entonces empezarás a cuestionarte. Mira, sí, quiero seguir con esta amistad porque resulta que me siento en paz, que me siento a gusto con la amistad que llevo, con tal o cual persona, me enriquece, me hace sentir feliz, ¿sí? Fíjate desde ahí, y entonces el quiero te amplía el panorama, ¿no? Y entonces eso te permite determinar si quieres o no. Pero si resulta que para no tener problemas, porque esta amistad también es el supervisor de la empresa donde trabajas, entonces pues debo de soportarle sus chistes, debo de soportarle sus malos tratos, debo de aguantar lo que me haga. ¿Te das cuenta? Y entonces, pero si esa misma acción la colocaras
desde este aspecto de, a ver, ¿quiero seguirle aguantando? ¿Quiero realmente seguir tolerando sus malos tratos, sus burlas? Y te vas a dar cuenta que entonces dices no. Y es cuando te armas de valor, surges como ese sujeto que tiene la capacidad, o ese ser que tiene la capacidad de empoderarse y de valorarse. Además, déjame decirte que los debo de y tengo que te desvalorizan, y el quiero aumenta tu valor como ser humano. Entonces, date la oportunidad de cuestionar si lo que estás haciendo es porque te lo impusieron, o porque te lo estás imponiendo, o porque realmente, al final de cuentas, el quiero te va a llevar a la paz. Y a veces necesitamos, los quieros también van en una cuestión negativa, ¿no? De igual, siento feo quitarle esto a mi hijo, pero a ver, quiero quitárselo, el derecho tal vez a salir con tal o cual persona, quiero quitarle, no sé, el gasto que le doy. Si lo colocas en el debo o en el tengo que, tengo que dejarlo, porque ¿qué van a decir de mí como papá? Debo de hacerlo porque si no me van a juzgar. Pero el quiero, poniendo este ejemplo, a ver, si últimamente no sé, viendo a que le doy gasto a mi hijo y estoy viendo que él está haciendo mal uso de él, el quiero me llevará a ver, ¿quiero realmente seguirle dando? No, no quiero. No quiero, ¿sabes por qué? Porque no está valorando el esfuerzo, no el que yo se lo dé, sino el esfuerzo que hay tras ese dinero que llegó a sus manos. No quiero porque ni se está valorando a él mismo, ni está valorando a quien se lo está dando y se le está haciendo fácil. ¿Te das cuenta? Pero cuando muchas veces caemos y ponemos a las personas en el pobrecito, es el debo, no debo de para que no sufra. ¿Te das cuenta? Hasta un quiero aparece. Pero es esta parte social que también nos mueve del quiero y nos coloca en el debo de o tengo que, porque si no se los doy, ¿qué van a decir de mí? Bueno, voy a ser mal padre, le va a doler, va a sufrir, eso tú no lo sabes. Tú no sabes si le va a doler o va a sufrir. Date la oportunidad de ver si lo que estás haciendo es en el debo de o en el tengo que. Ya para concluir nuestra plática de hoy, entonces, ¿cuál es la propuesta a seguir? El quiero te llevará a mirar hacia tu interior. Ello te llevará a cuestionarte si lo que estás eligiendo te acarrea paz o te acarrea malestar. El quiero te llevará a tomar en cuenta el valor que tú tienes y no el valor que el otro te da. Y no valer por lo que el otro dice. Es decir, el valor que yo tengo es que también mi palabra importa, porque el quiero está implícito de mi deseo, de mis emociones, y les estoy dando un lugar, las estoy viendo como valiosas. ¿Realmente quiero seguir con esta mujer que me está haciendo tanto daño? No. ¿Pero es que mis hijos van a sufrir? No. Están sufriendo más que tú estés con ella, a que te alejes de ella. Te estás amargando tú y te estás fastidiando porque el debo de él, tengo que. Y la pregunta es, ¿quieres seguir realmente fastidiándote? ¿Quieres seguir realmente amargándote? ¿Quieres seguir realmente sufriendo con esta mujer, con este hombre, con esta amistad, con esta situación? No. Además, que recuerda esto, el quiero te da la libertad, el debo que y el tengo que te hacen esclavo. Y en la medida que adquieras tu libertad, te irás programando y reprogramando nuevamente a nivel inconsciente de que eres una persona libre. Y por ser una persona libre, fíjate muy bien, tienes derecho a elegir en la vida qué quieres y qué no quieres. El quiero es una elección, el debo de, el tengo que es una imposición. Termino diciendo, tú decides, ¿quieres ser libre o quieres ser un prisionero de X o Y situación el resto de tu vida? La decisión está en ti. Gracias, nos vemos.